Bueno, buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. Vamos a empezar este culto con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por todo lo que haces por nosotros. Te damos las gracias porque tú nos cuidas, nos guías y nos das tu palabra para que podamos aplicarla en nuestra vida y podamos profundizar en todo lo que necesitamos saber antes de tu segunda venida, de la de tu Hijo Jesús, para que podamos prepararnos y estar listos para estos momentos que tendremos que enfrentar ahora dentro de poco tiempo, cuando todo empiece a regirarse. Padre, también te pido personalmente que me ayudes a presentar este culto para que todo lo que diga pues, sea conforme a tu palabra y que no cometa ningún error. Y perdónanos todos nuestros pecados, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues buenos días, hermanos. Vamos a iniciar este culto. Vamos a hacer la segunda parte de lo que estuvimos pues tratando en el culto anterior, acerca de los 6.000 años, con la Biblia, también con James Ussher, con la cronología que él nos dejó, y con la ciencia en aquellos casos en los cuales pues tengamos que echar mano de ella para poder certificar ciertas cosas, ¿no? Para dar una opinión más, digamos, para corroborar lo que dice la Biblia, porque sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, nosotros siempre priorizamos lo que dice la Biblia como verdad absoluta y a partir de aquí, pues, las demás cosas intentamos ver cómo encajan, ¿no? Pero este es nuestro planteamiento para también hacer esta cronología. En el culto anterior estuvimos viendo, en primer lugar, el tema de la tablilla BAT 4956, que es esta tablilla que se encontró en la zona de Babilonia y que nos relataba con toda exactitud lo que era un año, lo que fue el año 19, un año en concreto de Nabucodonosor, y eso nos permitía pues establecer sin ningún género de dudas el momento, la fecha exacta en la cual cayó Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Esto lo estuvimos viendo el culto anterior. En este respecto, vimos que Jerusalén pues, fue destruida por Nabucodonosor en el quinto mes, que fue el mes de Ab, que fue el mes que fue de julio a agosto, del año 586 a.C. Esto es una fecha absoluta que está demostrada, digamos, a través de esta tablilla, por tanto, de la ciencia, si queremos decirlo así. Y lo que hicimos también a continuación, en el culto anterior, fue pues, repasar toda la cronología que la Biblia nos da, todo este hilo cronológico que nos lleva desde la creación hasta la caída de Jerusalén en el año 11 de Sedequías. Con lo cual obtuvimos estos dos datos en el culto anterior, ¿no? Por un lado, la caída de Jerusalén en el 586 y por el otro, la cronología de 3.417 años que iba desde la creación hasta la caída de Jerusalén. Sumando estos dos datos que obtuvimos, pues nos daba como cifra, digamos, clara, ¿no? Que la creación aconteció lo que fue del año que fue del 1 de Tirri del 4004 a.C. al 30 de Elul del 4003 a.C., porque sabemos también que los judíos, el mundo hebreo, sus años iban del 1 de Tirri al 30 de Elul, no como nosotros que vamos del 1 de enero al 12 de diciembre, y esto era porque la creación aconteció un 1 de Tirri y ese primer año fue hasta el 30 de Elul. Esto es como ellos lo contaban y como nosotros pues, lo tendremos en cuenta y lo hemos tenido en cuenta en toda esta cronología. Vimos también en el culto pasado cómo toda la cronología que se iba dando en la Biblia, que iba desde la creación, iba desde allí avanzando, pues cómo íbamos coincidiendo con la cronología de Ussher en todo momento, con toda, en fin, Ussher hizo lo mismo que nosotros hicimos, ¿no? Que fue ir sumando los años que la Biblia nos va dando claramente a través de toda su cronología, ¿no? Y en este sentido llegamos hasta el año del éxodo del pueblo de Israel de Egipto y vimos que el año en que aconteció el éxodo fue el año 2513 desde la creación. O sea, sumando años desde la creación, teníamos que el 2513 aconteció el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Ussher también coincidía en esta cifra, 2513. Y hasta aquí fue la coincidencia. Luego vimos como cuando al sumar los 480 años de la profecía de Primero de Reyes 6.1
para obtener el año 4 del reinado de Salomón, vimos como evidentemente ese año no podía ser otro que el 2993 desde la creación. 2513 desde el Éxodo, le sumabas 480 de la profecía, te daba el año 2993 desde la creación. Vimos como Usher aquí se descuadraba un año. En ese culto anterior no supe el motivo. Estos días, pues casualmente me llegó la información leyendo pues el comentario bíblico adventista, y allí pues se da este dato, ¿no? Interesante. En el comentario bíblico adventista, el tomo 2, en la página 133, refiriéndose a la cronología de Usher, concretamente a su datación de estos años del reinado de Salomón, nos dice que esta fecha se basa en la suposición de Usher de que el templo fue completado 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Aquí vemos la explicación del por qué Usher pues, se descuadró este año, ¿no? Usher, recordemos que él situó el nacimiento de Cristo en el año 5 a.C., 9 meses antes de lo que cuando realmente aconteció, que fue el año 4 a.C., concretamente en otoño, ¿no? Él lo situó en diciembre del año 5 a.C., 9 meses antes. Para cuadrar, por tanto, este convencimiento que él tenía, que era verdadero, de que el templo de Salomón fue concluido 1000 años antes exactos del nacimiento del Mesías, pues lo que hizo fue avanzar un año, el año 4 del reinado de Salomón. Si el año 4 del reinado de Salomón era el 2993 desde la creación, él lo puso en el 2992. De esta forma, pues le cuadró lo que él suponía que la fecha del nacimiento de Cristo con la terminación del templo. Aquí pongo yo, de esta forma le salía que el templo de Salomón fue terminado en el otoño del año 1005 a.C., cuando en realidad fue terminado en el otoño del año 1004 a.C., 1000 años justo antes del nacimiento de Cristo. Este es el motivo por el cual Usher pues, descuadró en este punto un año la cronología. Luego, de aquí fuimos al año 40 de Salomón. La Biblia nos dice que Salomón reinó 40 años, por tanto, a los 4 del reinado 4 de Salomón le sumábamos 36, o sea, sumábamos 36 al 2993, nos daba que el año 40 del reinado de Salomón fue el año 3029 desde la creación, que fue el año que fue del 1 de Tirri al 30 de Lul. Y James Usher, pues, se descuadraba igualmente un año. Hoy lo que vamos a hacer, lo que os propongo es analizar en profundidad lo que es la cronología de los reyes de Judá, es decir, del periodo que fue a continuación del año 40 de Salomón y lo que fue aconteciendo hasta la caída de Jerusalén en el año 11 de Sedequías. Vamos a ver pues toda esta cronología que tantos quebraderos de cabeza ha provocado en tanta gente, ¿no?, al intentar cruzar pues, lo que son los años de los reyes de Judá con los reyes de Israel, de forma que aquí cada uno al final te das cuenta que ha dicho un poco la suya, dependiendo del método de análisis que usaba, ¿no?, que escogía. Hasta tal punto ha llegado, digamos, esta confusión que el mismo comentario bíblico adventista, en el tomo 2, página 127, nos declara que la cronología bíblica, en definitiva, nos viene a decir que no puede saberse. Nos dice, como todos los otros registros cronológicos de la antigüedad, la cronología bíblica es problemática. En primer lugar, los registros a menudo son incompletos. En segundo lugar, no siempre podemos estar seguros de conocer el método usado por los antiguos para computar el tiempo. Por ejemplo, si calculaban que el año comenzaba en la primavera o el otoño, o si usaban un cómputo inclusivo para calcular un periodo de 3 años. Por lo demás, tampoco es posible sincronizar la cronología bíblica con la secular. Por esta razón y otras que podrían presentarse, no se puede preparar un esquema cronológico completo y exacto de la Biblia. Bueno, esto sorprende realmente leer esta declaración en un comentario bíblico que es adventista y, por supuesto, es una absoluta falsedad, ¿no? Y es fácil de demostrar que es una falsedad porque hace unas declaraciones totalmente, en fin, fuera de lugar, ¿no? Decir que porque la Biblia no coincide con la cronología secular ya tiene que descartarse la cronología bíblica es no poner la preeminencia en la Biblia como sería de recibo de una persona que se declara adventista y que declara que la Biblia es palabra de Dios, por tanto no se equivoca y es fiel en sus declaraciones, ¿no? Por otro lado, nos dice también que
en fin, que los registros a menudo son incompletos cronológicos, los registros cronológicos. Evidentemente, no todos los hechos que se declaran en la Biblia se pueden ubicar en el año exacto, pero sí es verdad, y esto no se puede negar, y más en el estudio que estamos presentando y que también se ha presentado en el Ministerio tantas veces, hay un hilo conductor cronológico que nos lleva desde la creación hasta el fin de los tiempos. Y este hilo cronológico es el que estamos intentando, yo personalmente es el que estoy intentando pues, presentar, y que ya se ha presentado de otras formas, ¿no?, en este ministerio y en otros sitios, para que veamos que esta declaración que hace el comentario bíblico adventista no es cierta, ¿no? Por otro lado, dice que no sabemos cómo calculaban los años los antiguos. Bueno, sabemos perfectamente que los años, cómo se calculaban los años en los tiempos de los reyes de Judá, era yendo del 1 de Tirri al 30 de Elul. Así era como se calculaban los años. Pero bueno, esto lo iremos demostrando porque se demuestra al cruzar la cronología de los reyes de Judá con los reyes de Israel, que es lo que haremos. Nosotros, para hacer esta cronología, empezando desde la creación, hemos usado pues, una metodología, ¿no?, que es lo que se tiene que hacer siempre cuando quieres intentar demostrar algo, ¿no? Y lo que hemos usado, los principios que hemos usado nosotros, principalmente hasta ahora, han sido dos. Fijarse principalmente en los datos cronológicos referentes al pueblo de Dios, esto por un lado, que tienen preeminencia, digamos, cuando se da un dato cronológico siempre hay que fijarse, en caso de duda, en el dato cronológico que se atribuye al pueblo de Dios, y luego, pues, ir sumando los años de referencia, pues los cuales, como hemos dicho, van del 1 de Tirri al 30 de Elul. Esta es la forma de ir progresando en la cronología, sin perderse en grandes disquisiciones cronológicas de si pues un año, en qué mes aconteció tal hecho. Lo importante es el año en que aconteció y eso es lo que nos da la referencia. Para afrontar lo que es la cronología de los reyes de Judá y de Israel, nosotros seguiremos los mismos principios. En primer lugar, pues seguiremos fijándonos en lo que son los datos cronológicos del pueblo de Dios, que en esos días pues era Judá. Esto lo vemos en Salmos 78, 67, 68, donde nos dice: desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, estos serían las 10 tribus del norte, lideradas por Jeroboam, que era de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Aquí vemos como Dios, para Dios, el pueblo de Dios en esos años era Judá, no era Israel. Por tanto, nosotros pondremos el énfasis en fijarnos en la cronología de Judá, aunque evidentemente tendrá que cuadrar con la de Israel, porque si no, la Biblia no falla, entonces en esto tampoco puede fallar. Y así es como plantearemos, por tanto, esta cronología que vamos a estudiar. Además de lo que ya habíamos pues, hecho hasta ahora, para afrontar esta cronología de los reyes de Judá y de Israel, tendremos también en cuenta estas tres normas que también aplicaremos, ¿no? En primer lugar, los reinados oficiales de los reyes de Judá e Israel van del 1 de Tirri al 30 de Elul. Esto es importante. Los años de los reyes iban del 1 de Tirri al 30 de Elul, tanto de Judá como de Israel. Hay escritos, hay gente que asegura, por ejemplo, el comentario bíblico apunta que quizás sea así, que los reyes de Israel computaban del 1 de Nisan al 30 de Adar, en vez del 1 de Tirri al 30 de Elul. Esto no hay ninguna prueba de que sea realmente así, ellos mismos lo reconocen y de hecho no es necesario hacerlo, porque si tú, cuando hagamos ahora la cronología que lo veremos como no es necesario hacer eso. No era lógico que el reinado de Israel del norte, que tenía pues evidentemente toda una serie de costumbres civiles muy arraigadas, pues cambiara esta forma de computar los años, no tenían por qué hacerlo, ¿no? Y de hecho no hay ninguna prueba, con lo cual esto es, nosotros consideraremos que contaban los años tanto Judá como Israel desde el 1 de Tirri. Después, otra cosa que tendremos en cuenta a la hora de afrontar esta cronología es que los años de Judá no se sobreponen, de forma que si un rey moría, por ejemplo, en su año 40 y subía su hijo al trono, ese año 40 era del rey muerto y el año oficial del nuevo rey no empezaba hasta el 1 de Tirri siguiente. Esto sería el cómputo no inclusivo. Es decir, si un rey, pues como hemos dicho, moría en el año 40, aunque fuera al principio del año 40 de su reinado, que iba del 1 de Tirri al 30 de Elul, y moría al cabo de pocos meses, y subía al nuevo rey, su hijo, en ese año 40, el año de este nuevo rey no empezaba a computar hasta el 1 de Tirri del año siguiente.
Esto es, para los reyes de Judá, era como se contaban los reinados. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta y es la norma que nosotros seguiremos en esta cronología. Pero luego tenemos que, en el caso de los reyes de Israel, no era así exactamente. En el caso de los reyes de Israel era diferente. Y si un rey moría en su año 40 y subía su hijo al trono, ese año era el 40 del rey muerto y el 1 del nuevo rey, lo que se llama el cómputo inclusivo. Es decir, como acabamos de decir, si un rey moría en su año 40, ¿no? Y a los pocos meses, vamos a suponer, o cuando fuera de ese año 40, y subía su hijo, ese año 40 ya era el 1 también de su hijo, ¿no? O sea que era un doble año, digamos. Ese año era tanto el 40 del rey muerto como el rey 1 del nuevo rey. Esto es como nosotros, por tanto, con estas normas afrontaremos esta cronología de los reyes de Judá y de Israel. Vamos a empezar entonces, y vamos a empezar pues por el año 40 de Salomón, que es hasta donde hemos llegado de una forma más clara, sin ningún problema, es simplemente ir sumando las cifras que nos va dando la Biblia. Y vamos a ver este año 3029, que fue el año 40 del reinado de Salomón. Ese año 40, ¿qué sucedió? Bueno, pues que Salomón muere dentro de su año 40 y Roboam, su hijo, sube al trono de todo Israel. Aunque siguiendo la costumbre de los judíos, su reinado no empezará oficialmente hasta el 1 de Tirri próximo. Esto es importante. Ese año 40 de Salomón, pues lo que hemos dicho antes, Salomón muere, sube al trono Roboam de todo Israel, porque en ese momento todavía no se había partido el reino, pero su primer año no empezaría hasta el 1 de Tirri del año nuevo, digamos, ¿no? Jeroboam, que era este hijo de Efraín, que se había refugiado en Egipto al haberse enfrentado con el rey Salomón, al ver que Salomón muere, ¿no? Pues es llamado para que regrese a las 10 tribus del norte. Esta es la situación que tenemos en el año 40 del reinado de Salomón, que fue el año 3029 desde la creación. Luego llega el 1 de Tirri, y llegado el 1 de Tirri, Roboam pretende ser nombrado oficialmente pues rey de todo Israel, ¿no? Pues evidentemente cambia el año, por tanto ese debería ser su primer año gobernando en todo Israel ya de forma oficial, ese año 3030 desde la creación. Sube a Siquem, pero allí es rechazado por las 10 tribus de Israel bajo el liderazgo de Jeroboam. Jeroboam, que ha subido pues desde Egipto, lidera esta confrontación pues con Roboam, ¿no? Que pretende pues el 1 de Tirri proclamarse rey ya oficial de todo Israel. La palabra nos dice lo siguiente: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Pero acontece que, evidentemente, Salomón sabemos que había apretado mucho al pueblo, sobre todo a nivel de impuestos, para poder tirar adelante toda su obra de engrandecimiento de su reino, que sabemos que pues, en este aspecto se propasó hasta el punto de poner pues, un duro yugo, como dice luego la palabra, en el pueblo, ¿no? A nivel pues, también de impuestos, con lo cual, cuando Roboam sube a Siquem para ser proclamado rey delante de todo Israel, le piden, por favor, que no sea tan duro, no pida tanto a nivel también de impuestos, ¿no? Nos dice la palabra: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y les habló, Roboam sabemos que consulta a sus consejeros, tanto los ancianos como los más jóvenes, y finalmente da pábulo pues, a los consejeros más jóvenes, y nos dice lo siguiente, ¿no? Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ante esta declaración, que recordemos acontece en Siquem cuando Roboam pretende proclamarse rey de todo Israel, pues el pueblo del norte se rebota y nos dice lo siguiente, ¿no? Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había huido, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Es decir, con Judá. No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Vemos cómo ya el pueblo del norte le dicen a Judá que intenten pues, proveerse en su casa, es decir, que no vengan a pedirles impuestos a ellos porque evidentemente no los van a pagar.
Esto acontece pues en el año 3030, ¿no? Cuando Roboam pretende pues levantarse como rey de todo Israel. A continuación, el año prosigue, pasa este 1 de Tirri, y llegamos pues después de la primavera y a principios de verano, cuando ya había acabado la cosecha de la cebada y del trigo. Bueno, pues Roboam prosigue, sin embargo, en su intención de reinar sobre todo Israel, aunque de momento su poder real se limite a Judá. Es decir, cuando Israel se dice que no lo van a seguir, pues él, bueno, reina igualmente en Judá de momento, ¿no? Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y ahora lo que decía, ¿no? A finales de primavera y principios de verano, terminada la cosecha del trigo y la cebada, Roboam envía a su sirviente Adoram, responsable de los tributos, a las 10 tribus del norte para cobrar de ellas los impuestos de aquel primer año oficial de Roboam. Los tributos del año 40 de Salomón ya habían sido cobrados el año anterior. Entonces sabemos pues, que Israel mata a Adoram, materializándose la partición definitiva entre Israel y Judá. Nos dice la palabra, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Es decir, que tenemos esta situación, ¿no? El 1 de Tisri sube Roboam a Siquem para ser proclamado rey de todo Israel. Los de Israel le dicen que de eso nada. Y cuando pasa pues, la cosecha tanto de la cebada como del trigo, Roboam manda a su responsable de los tributos, Adoram, para que cobre los impuestos en la parte del norte y lo matan, ¿no? Con esto pues ya se materializa la rebelión totalmente. James Ussher, en su libro de cronología, en el apartado 476 nos dice lo siguiente de este hecho, ¿no? Nos dice, en memoria de este triste desastre, los judíos mantuvieron un ayuno anual solemne el 23 de Sivan, que es el mes de mayo-junio, que al parecer pues, fue aconteciendo luego a lo largo de los años para recordar pues, esta partición que hubo en el reino. Sabemos que después de este asesinato de Adoram, Roboam reúne a 180.000 hombres de Judá y Benjamín para atacar a las 10 tribus del norte, pero Dios a través del profeta Semaías le advierte que no lo haga. Por tanto, en definitiva, el año 3030 desde la creación no puede atribuirse a ningún rey en todo Israel, porque este año pues, hubo esta disputa, hubiese tenido que ser el año 1 de Roboam, pero al final se frustra y ese año pues, queda desierto. A partir de aquí, nosotros ahora ya vamos a entrar en la cronología de los reyes de Judá y de Israel, porque a partir de la partición habrán dos reinados, ¿no? Habrán dos reinos, habrá el reino de Judá y el reino de Israel. Nosotros hemos dicho que nos vamos a fijar en el reino de Judá porque es el pueblo de Dios. Va a ser principalmente nuestro objeto de estudio, aunque lo vamos a confrontar todo con los reyes de Israel. Cuando tú miras los reyes de Judá y pones esta lista, ¿no? Con todos los reyes, con todos los que reinaron ahí, incluida Atalía, que también nos dice que reinó 6 años, te das cuenta de algo, ¿no? Que esto ya lo comentamos en el culto anterior. Aquí te da como un modelo, te da como un mensaje, ¿no? Porque todos reinaron los años que fueran en Jerusalén y, en cambio, Atalía nos dice que reinó sobre el país. Aquí hay una diferencia, ¿no? Una diferencia muy clara. Cuando tú observas esta cronología puesta de esta forma, por tanto, te da toda la impresión de aquí se está queriendo decir algo, ¿no? Nosotros vamos al comentario bíblico adventista y vemos el comentario que nos hace al respecto. Nos dice, los años de reinado son años calendarios. Nos dice, cuando los antiguos fechaban algún acontecimiento en cierto año del reinado de un rey, usaban una fórmula de calendario. No les interesaba cuántos años había gobernado determinado rey cuando ocurría el suceso, sino que usaban el número del año del reinado como designación regular del año calendario en curso. Bueno, esto parece un poco liado, pero en otras palabras, digamos que una cosa eran los años que gobernaba un rey, los años reales, y la otra eran los años oficiales de reinado, ¿vale? Es decir, que había unos años que se ponían oficiales a los reinados de los reyes y eso no quiere decir que los reyes hubiesen gobernado pues, solo ese periodo, hubiesen podido cogobernar con otro rey, etcétera, etcétera, ¿no? Si seguimos, por tanto, la fórmula de reinó en Jerusalén, vemos que se nos está dando un calendario preciso de 387 años, en donde los 6 años de Atalía son escondidos. El reinado de Atalía, hija de Jezabel, fue un gran motivo de vergüenza nacional para Judá, pues usurpó el trono e introdujo el culto a Baal en Judá. Esto lo he escrito yo
Y es a mí lo que yo veo, ¿no? Cuando veo pues, esta cronología. Veo que se nos está dando un calendario, vamos a decir, oficial. Este sería el calendario oficial, el calendario, vamos a decir, embellecido de lo que fue todos los reinados de Judá, en el cual, en el calendario oficial, Atalía desaparece y solamente encontramos pues, los reyes de Judá. Sin embargo, cuando tú, y es lo que haremos ahora, vas a analizar toda la cronología cruzando los reyes de Judá con los reyes de Israel, sale un panorama distinto, ¿no? Sale la verdad, en definitiva, ¿no? Sale la verdad de estos años tan tumultuosos que hubo en los días de, especialmente, Atalía, ¿no? Y vemos que, igualmente, la cronología, el calendario verdadero, son 387 años igualmente, pero ya no es tan bonito, vamos a decirlo así, ¿no? Vemos como Josafat, que en realidad que nos dice que gobernó 25 años, estuvo 21 años gobernando solo, pero luego gobernó 4 años con Joram, que a su vez gobernó 8 años, que serían estos 4 años junto a su padre, luego 3 en solitario, y luego hubo un año que compartió Joram junto con Ococías, que gobernó después, y luego Atalía, que gobernó después en ese mismo año, con lo cual los 3 comparten ese año, luego Atalía sus 5 años para dar los 6, ¿no? Esto lo veremos ahora en profundidad, pero os lo presento primero aquí para que veáis este contraste, ¿no? Entre lo que sería el calendario oficial y lo que fue el calendario verdadero que te sale cuando analizas pues, en profundidad y cruzas los datos tanto de Judá como de Israel. Vamos, por tanto, a iniciar esta cronología y vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Vamos a poner en paralelo lo que son los reinados de los reyes de Judá a la izquierda y los reinados del reino de Israel a la derecha. En primer lugar tenemos el 3029 desde la creación, estos son años desde la creación, que fue el año 40 de Salomón. En el 3030 hemos visto el año de transición y ahora pues iremos bajando poco a poco a través de todos estos años hasta la caída de Jerusalén y veremos pues esta sincronía entre estos dos reinados. En primer lugar vemos que el año 1 de los 17 que reinará Roboam sobre Jerusalén, ¿no? En el año 3031. Este fue el año 1 de Roboam y también fue el año 1 de Jeroboam, su rival de Israel, del norte, que nos dice que reinó 22 años. El texto bíblico nos dice Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Este dato que nos da aquí también es muy interesante para certificar que realmente hubo ese año de transición, ¿no? Y que pasado ese año de transición, Dios, cuando ve que hay dos reinados, ¿no? Está el reinado por un lado que se establece de Roboam en Judá y el reinado de Jeroboam que se establece en Israel, Dios, ¿dónde pone su preeminencia? Pues en el de Judá, ¿no? en Jerusalén, la ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel. Esto aquí ya denota que hay, pues, había un conflicto y Dios se decanta por Judá. Vamos a continuar, ¿no? Aquí pues sería claro, ¿no? Vemos cómo van las concordancias de los años. El año 2 de Roboam pues es el año 2 de Jeroboam, etcétera, etcétera. Y a la izquierda pues los años desde la creación. Si nosotros queremos convertir esta cifra en el año histórico que fue el acontecimiento, solo tenemos que restar al 4004 a.C. el año desde la creación y nos dará pues el año en que aconteció todo esto que estamos relatando aquí, aunque quien quiera saber un año en concreto. Vamos bajando, vemos pues que acaba el reinado de Roboam en el año 17 y como hemos dicho antes, pues ese año 17 es de Roboam, aunque él muriera pues a mitad o cuando fuera que muriese, y el año siguiente, a partir del 1 de Tirri, ya empieza a ser el reinado oficial de Abiam. Nos dice en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, y aquí es donde empiezan a cruzarse los datos, ¿no? O sea, esto acontece en el año 18 de Jeroboam, que lo vemos a la derecha, con lo cual aquí ya nos cuadraría, ¿no? En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y también nos dice aquí lo mismo en Segunda de Crónicas 13, del 1 al 2. Urias Smith nos dice en el apartado 486, Abías, hijo de Roboam, sucedió a su padre, quien murió a principios del año 18 de Jeroboam. Reinó 3 años. Bueno,
Pues todo esto vemos cómo se van cruzando a partir de aquí las cronologías y esto nos irá ayudando a situar cada cosa en su sitio, ¿no? Vamos bajando, vemos el segundo año de Abiam, que era el 19 de Jeroboam. El año 3 de Abiam es su último año de gobierno, muere pues a mediados de ese tercer año, ¿no? Cuando sea, pues muere durante ese tercer año. Y vemos que su hijo Asa empieza a reinar después de la muerte de su padre, aunque su primer año no computará hasta el 1 de Tirri del año siguiente. Es decir, su hijo Asa empieza a gobernar cuando muere Abiam, en el año 3 de Abiam, y nos lo dice, por ejemplo, Primera de Reyes 15:9. Nos dice en el año 20 de Jeroboam, aquí tenemos que contrastar con la cronología de la derecha, que sería la de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Claro, Asa no empezó en su reinado oficial hasta el año siguiente, con lo cual deducimos que ese año pues fue a partir de que murió su padre Abiam. Esto es la forma de ir cuadrando las cosas, digamos, ¿eh? Así es como nos permite ir cuadrando la cronología comparando los dos reinados. En el año siguiente, en el año 3051 desde la creación, vemos cómo ya es el primer año que reinará Asa sobre Jerusalén. Nos dice, y reinó 41 años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. James Ussher pues viene a certificar también esto. James Ussher coincide con esta cronología que yo presento pues hoy, ¿no? Coincide en el planteamiento. A veces hay años que suben uno, que bajan uno, porque él no se guiaba, a mi parecer no se guiaba en esto de que los años empezaban del 1 de Tirri al 30 de Elul. Me da la sensación, porque él a veces intenta pues encajar las cosas, como ya hemos visto que intentó encajar lo del Templo de Salomón, y a veces se mueve un año para arriba, un año para abajo. Pero nosotros, lo que he intentado yo al menos es que encaje todo, ¿no? Que encaje todo y que no haya ninguna discordancia entre los dos reinados. Vemos aquí también pues, el segundo año de Asa, que acaba pues, el reinado de Jeroboam, el año 22, y sube su hijo Nadab. Nos dice Nadab, hijo de Jeroboam, que comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Aquí vemos, cruzando los datos, que esto aconteció en el segundo año de Asa. Por tanto, ya deducimos también que así como los años de Judá se contaban de forma no inclusiva, aquí se cuentan de forma inclusiva, de forma que el año 22 de Jeroboam, que fue el 3052 desde la creación, también fue el año 1 de Nadab. Y a partir de aquí esto irá siguiendo esta fórmula, al menos al principio. Luego veremos, a raíz de que vayamos bajando, que pueden haber cambios, pero ya indicaremos el porqué. Vemos también el año 3 de Asa, que aconteció más cosas en el reinado de Israel. Nos dice que Baasa mató a Nadab cuando estaba en su segundo año y empezó a reinar él, ¿no? Y reinó 24 años. Nos dice, lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Vemos cómo esto coincide con el tercer año de Asa. De momento, pues vamos bien. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa, y reinó 24 años. Y James Ussher, pues, también está de acuerdo en esto. Y, bueno, pues vamos prosiguiendo. Vemos abajo, pues, cómo van sincronizando los años de Asa con los años de Baasa. Seguimos bajando hasta que llegamos al año 16 de Asa. El año 16 de Asa, si nosotros contamos desde el año 1 de Roboam, su abuelo, ¿no? Pues nos daría que pasaron 36 años desde ese año 1 de Roboam, ¿no? Este dato también es importante, pues, porque luego cuando vemos en el año 14 de Baasa se nos da un dato cronológico que si no sabemos esto no podríamos encajarlo, ¿no? Nos dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, sobre Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno del rey Asa, rey de Judá. Bueno, aquí nos dice el año 36 del reinado de Asa. Bueno, si nosotros buscamos el año 36 de Asa, veremos que Baasa ya no estaba, con lo cual James Ussher y todos los comentaristas, digamos, que atribuyen este 36 al año desde el 1 de Roboam. Y por eso, pues, lo pongo de esta forma aquí. James Ussher, en su apartado 496 de su cronología, nos dice que en el año 36 desde la división del reino, en el año 16 de Asa, Baasa comenzó a construir Ramá para evitar que más de sus súbditos desertaran a Asa. Bueno, pues
Pues, esto sería lo que nos dice también James Ussher. Luego nos vamos al año, pues vamos bajando, nos vamos al año 26 de Asa, que sería pues ya el último año de Baasa, el 24, y ahí pues empezó a reinar otro rey en Israel, que fue Ela. Nos dice que en el año 26 de Asa, en el año 26 de Asa, exactamente, el rey de Judá, que lo vemos a la izquierda, comenzó a reinar el Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. James Ussher también pues, nos certifica lo mismo. Vemos pues, el año siguiente, el año siguiente, que fue el 27 de Asa, y aquí pues acontecieron bastantes cosas, ¿no? Era el año 2 de Ela, del rey de Israel, y en ese año 2 de Ela, Zimri lo asesinó, nos dice vino Zimri y lo hirió y lo mató, y en el año 27 de Asa, que lo vemos a la izquierda, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. O sea que vemos aquí un rey que asesina a Ela y que gobierna durante 7 días. Luego, en ese mismo año, en el 27 de Asa, sucede que sale otro personaje, que es Omri, ¿no? Que digamos que sube, fuerza a Zimri para que se suicide, y pasa a gobernar pues, este nuevo rey en Israel, Omri. Todo esto dentro del año 27 de Asa. Nos dice que, bueno, he puesto yo aquí, año 1 de los 12 que reinará Omri, los primeros 4 sobre una parte de Israel, y a partir del 5.º año sobre todo Israel. Esto lo veremos cuando vayamos bajando por la cronología, estos detalles. Además, 6 años de su reinado de 12 lo reinará desde la ciudad de Tirsa, que era en ese momento la capital de Israel, y los otros 6 desde la nueva capital que se construirá en Samaria. Este sería, por tanto, el reinado de Omri. Vemos que realmente la cronología a priori no es fácil, ¿no? Porque se dan muchos datos, pero bueno, es cuestión de irlo cogiendo poco a poco y ir cruzando las cosas de forma que encajen, evidentemente con la ayuda también de personas como James Ussher, que en su momento ya hicieron este esfuerzo y que son una guía, desde luego, impresionante, ¿no? Nos dice en cuanto a Omri y el pueblo que estaba en el campamento, yo decir, Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Nos dice más, nos dice entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió, y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años, en Tirsa reinó 6 años. Bueno, se nos dan aquí muchos datos. En definitiva, nos viene a decir que en el año, nos dice aquí, en el año 31 de Asa, ¿no? Bueno, pues más adelante veremos cómo el año 31 de Asa empieza a gobernar ya para todo Israel. Pero su reinado de 12 años empieza aquí, empieza cuando Omri pues hace que Zimri se suicide. Vamos bajando, vemos como pues, la sincronía que vamos viendo, el 28 de Asa es el 2 de Omri, etc., ¿no? Luego vemos como el año 5 de Omri empieza a reinar ya sobre todo Israel, que es lo que nos decía el versículo que hemos leído anteriormente. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Es decir, Omri empieza aquí, en el año 31 de Asa, a gobernar sobre todo Israel, pero ya hace ya unos años que está gobernando para una parte de Israel, que es lo que hemos visto antes. Y finalmente vemos cómo empezará en un momento determinado, en el año 6 de su reinado, a gobernar ya sobre todo Israel. Perdón, desde la ciudad de Samaria, ya no desde Tirsa. Vamos a continuar. El año 32 de Asa, pues es el 6 de Omri, vamos bajando, y vemos como el año 38 de Asa, rey de Judá, pues acontecen cambios en el trono de Israel. Vemos que ya es el año 12 de Omri. Omri pues es sustituido por su hijo Acab, que gobernará 22 años. Nos dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo en los ojos de Jehová, ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él.
Bueno, pues aquí vemos una vez más este cambio de gobierno que acontece en Israel y que ese año 12 de Omri pues fue también el año 1 de Acab y que esto aconteció en el año 38 de Asa. Todo va, por tanto, cuadrando aquí, no hay ninguna dificultad cronológica. Vemos también, pues, vamos bajando y vemos que acaba pues, el reinado de Asa, ¿no? El reinado de 41 años de Asa. Su hijo Josafat empieza a reinar después de la muerte de su padre, aunque su primer año no computará hasta el 1 de Tirri del año siguiente. Con lo cual, si se nos dice que Josafat gobernó 25 años, estos 25 años no empezarán a contabilizar hasta el año siguiente, porque los reyes de Judá se contaban en cómputo no inclusivo. Vemos, por tanto, aquí en el versículo nos dice, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Es decir, que Asa empieza Asa murió pues cuando estaba en su 41 años de reinado. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Bueno, vamos a buscar el año 4 de Acab y vemos que, efectivamente, Josafat empezó a gobernar cuando muere su padre Asa, pero su gobierno oficial no empieza hasta el año siguiente. Que lo vemos aquí, era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silfi. Así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silfi. Bueno, pues vemos aquí estos otros datos cronológicos. Yo he cogido todos los datos cronológicos que he encontrado y los he puesto en esta cronología para poder ir pues, cruzando los datos, ¿no? Vemos cómo pues, este sincronismo continúa, vemos pues, los años de Josafat en sincronía con los años de Acab, vamos bajando, y vemos finalmente pues, cómo el año, vemos aquí pues, más datos, ¿no? Vemos aquí un cambio importante, que esto es importante tenerlo en cuenta, y es de estas cosas que si no las tienes en cuenta, luego la cronología te vuelves loco y no te cuadra nada. Vamos a ver lo que aconteció en el año 17 de Josafat, ¿no? En el año 17 de Josafat, su hijo Joram empieza a correinar con él, como vemos en Segunda de Reyes 1:17. Josafat, por tanto, tenía un hijo que era Joram y que empieza a correinar con él. Nos dice que también el año 21 de Acab, que era el rey de Israel, también puso a un hijo suyo, a Ococías concretamente, a correinar con él. Vemos esta doble situación. Nos dice en los reyes de Israel, nos dice Ococías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Es decir, que aquí empieza un correinado de Ococías con Acab. La situación, de todas formas, importante aquí a tener en cuenta es que Josafat casó a su hijo Joram, a Joram de Judá, lo casó con la hija de Acab, Atalía, con la hija de Acab y de Jezabel, que era Atalía, ¿no? Al casarse Joram de Judá con Atalía, aquí se hace alianza, ¿no? Judá hace alianza con Israel y empieza una época, digamos, de gran apostasía para Judá, y eso se traduce también en la cronología y en su forma de contar los años, ¿no? Si hemos visto que hasta ahora los años de Judá se contaban de forma no inclusiva, es decir, que el año 40 de un rey que moría, el año 1 del rey siguiente no empezaba hasta el 1 de Tirri del año nuevo, vemos que aquí esto cambia la forma de contar de Judá y adoptan por un tiempo, por el tiempo que estuvo Atalía metida en todo eso, adoptan el sistema cronológico de Israel. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si no también una vez más no nos va a cuadrar nada, ¿no? Yo pongo aquí en rosa, dice, aquí se produce un cambio muy importante. Joram, el hijo de Josafat, se casa con Atalía de la casa de Acab, aliándose Judá con Israel. Esto hace que hasta la muerte de Atalía, Judá deje de computar los reinados como lo venía haciendo. Si un rey muere, por ejemplo, durante el año 8, ese año 8 del rey muerto y el año 1 del rey ascendido, tal como lo viene, será el año 8 del rey muerto y el año 1 del rey ascendido, tal como lo viene haciendo Israel. Es decir, cambian de la forma de computar de la de Judá a la de Israel. El comentario bíblico adventista nos dice también en el tomo 2, 904, Judá, por su política de cooperación con el reino del norte, adoptó el sistema de cómputo cronológico de Israel. Es decir, que, bueno, acontece esta situación, ¿no?
Teniendo esto en cuenta, vamos a proseguir. Nos vemos aquí como finalmente pues Acab muere, y al poco de morir Acab, pues el rey de Israel, pues Ocosías pues ya coge pues el reinado, pero le dura poco, ¿no? Esos serían pues los 2 años que Ocosías habrá gobernado, uno correinando con Acab, que hemos visto antes, y otro sería este que lo gobierna en parte, ¿no? Porque luego lo que sucede es que después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: «Id a consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad». Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el 2.º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Aquí vemos también otra cosa que hay que tener en cuenta en las cronologías, tanto de Judá como de Israel, que es que a veces los nombres coinciden. Y en este caso vemos pues, este dato, ¿no? Que hubo un rey Joram en Judá junto con un rey que también se llamaba Joram en Israel. Por tanto, tenemos que siempre fijarnos en no confundirnos, igual que hubo un Ocosías en Judá y un Ocosías en Israel. Hay que siempre ir también con cuidado con esto, ¿no? De no liarse. Nos dice más, nos dice Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, que lo tenemos a la izquierda y por tanto pues cuadraría perfectamente, y reinó 12 años, es decir, que este sería su primer año y a partir de aquí se contarían 12. Tendríamos, por tanto, esta situación, ¿no? El año 18 de Josafat, por otro lado, lo vemos a la izquierda, fue también el 2.º año de Joram correinando, como vemos en Segunda de Reyes, el Joram de Judá, no el Joram de Israel. Vamos bajando y vemos pues otro dato, ¿no? En el año 22 de Josafat. El año 22 de Josafat acontece también otra cosa. Acontece pues que, al parecer, pues Josafat se retira, pero sus años siguen contando. Aunque en ese momento empiezan también a contar estos 8 años que reinó Joram, su hijo, sobre Judá. Lo vemos aquí, año 22 de Josafat. También fue el año 1 de los 8 que reinará Joram. Josafat entrega toda la responsabilidad de gobierno a Joram, que hasta ese momento había correinado con él. Vemos aquí, por lo tanto, claramente cómo la forma de computar que habíamos visto hasta este momento, en la cual los reyes de Judá nunca se sobreponían, cuando un rey gobernaba 22 años, hasta el año siguiente no empezaba el año 1 del siguiente rey, aquí vemos cómo esto cambia. Pongo yo aquí en rosa, la manera de computar ha cambiado y ahora los 8 años oficiales de Joram en Jerusalén se sobreponen a los 25 años de Josafat en Jerusalén. Bueno, esto no me lo invento yo, esto lo dice la palabra, ¿no? Nos dice en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, por tanto Joram de Israel, lo tenemos a la derecha, que es su año 5.º, y siendo Josafat rey de Judá, que lo tenemos a la izquierda, que era su año 22, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Aquí también James Ussher, en el apartado 522, nos da un apunte y nos dice que cuando Josafat era viejo, deseaba asentar su propiedad. Le dio al resto de sus hijos muchos regalos y ciudades fortificadas en Judá. Su hijo mayor, Joram, a quien anteriormente había empleado como su vicerregente, fue nombrado consorte con él en el reino. Esto fue en el 5.º año de Joram, rey de Israel, y reinó durante 8 años. Es decir, que James Ussher nos lo certifica. Bueno, todo esto, así dado de golpe, pues es mucha información. Luego cada uno, si le interesa, o puede hacer una consulta puntual o lo que sea, pues lo puede analizar en profundidad tranquilamente, ¿no? Nosotros vamos a proseguir, vamos a ir bajando. Vemos pues como el año 5 de Joram nos dice que Josafat murió y fue sepultado en la ciudad de David. Esto nos lo dice James Ussher. Joram, el malvado hijo de este buen rey, gobernó solo durante 4 años. Cuando se estableció en su reino, mató a todos sus hermanos y a muchos de los otros príncipes de Judá. Es decir, que cuando finalmente muere Josafat en su año 25, pues Joram, que había estado correinando con él de forma oficial, pues en su 5.º año ya es en solitario y pues los 4 años primeros más estos 4 que hará después en solitario serán los 8 de Joram de Judá.
Vamos bajando, vemos que el año 7 de Joram también aconteció algo. Nos dice que en el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Es decir, que aquí vemos cómo Joram, cuando está en su 7º año, Joram de Judá, en el año 3119 desde la creación, su hijo Ocosías empieza a reinar con él. Ahora estamos entrando en la parte más complicada, vamos a decir, de la cronología, donde se dan más datos, donde todo parece pues, más complicado, aunque todo encaja perfectamente, ¿no? Así que tendríamos esta situación. Joram, en su año 7º, pues Ocosías empieza a reinar con él. Luego, en el año 8 de Joram, aquí pasan muchas cosas, ¿no? Y como ha cambiado la forma de computar de Judá, pues lo que antes hubiese sido, no se hubiera podido mezclar, los reinados no se hubieran podido mezclar, aquí se mezcla todo. Y el año 8 de Joram, Joram muere y sube al trono su hijo Ocosías, que había estado correinando con él. Ese, por tanto, el año 8 de Joram será también el año 1 de Ocosías, el año 1 y único que reinará Ocosías sobre Jerusalén. Ocosías sabemos que fue muerto por el nuevo rey que subió en Israel, que fue Jehú, que fue el que mató a Joram de Israel, lo vemos a la derecha, y que luego también mataría a Ocosías de Judá, que lo vemos a la izquierda. Con lo cual, continuamos en la izquierda. El año 8 de Joram muere. Sube su hijo Ocosías, que sería su año 1, que también muere a manos de Jehú de Israel. Y luego, al morir Ocosías, su madre Atalía coge el poder, ¿no? Coge el poder estando todavía en marcha el año 3120 desde la creación. Es decir, que en este año 3120 suceden todas estas cosas y todas computan a cada rey. Esto es porque ya hemos dicho antes que el sistema de cómputo de Judá había cambiado a partir de esa alianza que hizo Judá con Israel. Vamos a ver, dice en cuanto a la derecha, ¿no? El reino de Israel, nos dice en cuanto a Joram. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Jalacel, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram, el rey de Israel. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram de Judá, este sería Ocosías que hemos visto a la izquierda, de Joram de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab de Jezreel, porque estaba enfermo. Vamos a explicarlo. Es decir, Joram de Israel va a la guerra contra el rey sirio, es herido, Joram de Israel se refugia en Israel, ¿no? Entonces, Ocosías, el rey de Judá, el rey que está en Judá, va a visitar a Joram de Israel, que lo han herido, y mientras está Ocosías visitando a Joram de Israel, Jehú de Israel se levanta, va hasta donde está Joram de Israel, lo mata, y Ocosías, que lo está visitando, huye. Jehú o sus hombres lo persiguen a Ocosías y le dan muerte. Con lo cual, todo esto acontece en este año 3120, ¿no? Vamos a la izquierda, bueno, vamos a ver más cosas de esto, ¿no? A la derecha nos dice en el 2 de Reyes 9:24, pero Jehú, cuando llegó donde estaba Joram de Judá herido y descansando, dice, Jehú entensó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú, diciendo, herid también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megido, pero murió ahí. Nos dice que el tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Bueno, pues sí, todo esto aconteció en ese año 3120. Por otro lado, a la izquierda, pues vemos el desarrollo también, ¿no? Nos dice que en el año 12 de Joram, hijo de Acab, que fue, lo vemos a la derecha, el año 12 de Joram de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Nos dice más, nos dice que, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, es decir, cuando Jehú
mata a Ococías. Atalía se da cuenta que ya no quedan descendientes de la casa de Acab, y porque recordemos que Atalía era hija de la casa de Acab, y Atalía, llena de rabia, mata a toda la descendencia de Judá, ¿no? Toda la descendencia, digamos, que tiene, en fin, derecho al trono. Y esta es la situación, ¿no? Jehú mata a Ococías, Atalía enloquece y mata a toda la descendencia de Judá. Entonces, una ama de la casa de Atalía coge de forma escondida, ¿no? A escondidas, a un bebé que era el rey Joás, que era Joás, que lo cuida, lo esconde en una habitación del templo. Esta era la mujer del sumo sacerdote Joiada, con lo cual se salva la descendencia de Judá. Todo esto acontece en el año 3120, quizá el año más complicado de toda esta cronología, pero que si lo analizamos con calma, pues encaja todo, ¿no? Vamos a continuar. Vemos que finalmente, pues, Atalía coge el poder. El año 2 de Atalía fue el año 2 de Jehú, el año 3 de Atalía el año 3 de Jehú, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos bajando. Y finalmente acontece ya en el 7º año en que continúa reinando Atalía, que es muerta, ¿no? Ya sabemos todas las escenas en la Biblia. Quien quiera consultarlo, pues todo esto está en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas. Ese año 7 de Atalía es el año 1 de Joás, este bebé que había sido escondido por su ama en el templo, pues que tiene en ese momento, pues tiene 6 años o 7, es sacado a la luz y empieza a reinar. Ese sería el primer año de Joás, rey de Israel, de Jerusalén. Nos dice que más el 7º año envió Joiada, sumo sacerdote, y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey, que este era pues Joás, que había estado escondido tantos años y que en ese momento pues tenía 6 o 7 años. Dice, y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. En el 7º año de Jehú, y aquí coincide una vez más con la cronología de los reyes de Israel, por lo tanto vamos bien, comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siria de Beersheba. Bueno, pues a partir de aquí pues, empieza a gobernar Joás. Vemos su sincronía con Jehú a la derecha. Vemos que finalmente el reino de Jehú llega a su fin. Reina estos 28 años. Y aquí pues vemos un cambio una vez más en la forma de computar, esta vez en el caso de Israel. Israel hemos visto que hasta ese momento se habían contado los años de una manera inclusiva, un cómputo inclusivo, es decir, el año 28 de Jehú, en el cual muere, hubiese tenido que ser ya el año 1 de Joacaz, su hijo. Sin embargo, aquí ya se cuenta a la forma de Judá. Bueno, pongo aquí yo en rosa, Israel, debido a la buena influencia del reformador Jehú, adopta un tiempo el cómputo no inclusivo de Judá. Es decir, que dependiendo, en definitiva, de quién mandaba en cada nación, se tenía tendencia a hacer las cosas de una manera o se tenía tendencia a hacer las cosas de otra. Como cuando hemos visto antes, en el periodo de Atalía, Judá tuvo la tendencia de hacer las cosas como Israel, su manera de computar los reyes pasó a ser la que usaba el reino de Israel. Cuando Israel, gracias a Jehú, que fue un reformador, empezó a hacer bien las cosas, cogió la forma de computar del reino de Judá. Con lo cual, en vez de computar los reinados de forma inclusiva, empezó a contarlos de forma no inclusiva, como lo hacía Judá. Y lo vemos aquí, que el año 28 de Jehú fue el año 3147 desde la creación, y el año 1 de Joacaz pues fue ya el año siguiente. Nos dice en el año 23 de Joás, hijo de Ococías, rey de Judá, por lo tanto aquí vamos bien, es el año 23, lo vemos a la izquierda. Joacaz, hijo de Jehú, comenzó a reinar Joacaz, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria y reinó 17 años, pues aquí empezaría pues este reinado, ¿no? Vamos bajando.
Vemos otro dato, aquí en el año 15 de Joacaz, el hijo de Jehú, ¿no? Nos dice su hijo Joás empieza a correinar con él. Bueno, el año 37 de Joás, lo vemos a la izquierda, el rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacaz, sobre Israel de Samaria y reinó 17 años. Bueno, aquí empezaría este correinado de Joás, de Joacaz, no, de Joás de Israel, perdón. Aquí es que uno ya se hace un lío porque hubo un Joás de Judá y un Joás de Israel. Es decir, el año 15 de Joacaz empieza a correinar Joás. Esto lo veremos más abajo, el por qué es así. Vamos bajando, el año 38 de Joás es el 16 de Joacaz, el año 40 de Joás, aquí vemos que la influencia de la casa de Acab ya ha desaparecido del todo, y a partir de aquí Judá volverá a computar los años del reinado de Jerusalén sin sobreponerse, es decir, de la manera no inclusiva. Judá vuelve a recuperar su forma de contar no inclusiva, de forma que cuando sube al trono su hijo Amasías, el hijo de Joás Amasías, pues ya empieza el año siguiente a partir del 1 de Tirbi. Nos dice, en el año segundo de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Aquí hay dos Joás que coinciden. Y 29 años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. El año 17 de Joacaz, también a la derecha, en el reinado de Israel, deja de reinar, muere, o no sé lo que le sucedió, pero en todo caso el 17 deja de reinar, y el año 1 de los 16 que reinará Joás empieza el año siguiente. Todavía están computando a la manera de Judá en Israel. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacaz, sobre Israel en Samaria y reinó 16 años. Vamos bajando. Vemos que en el año 5 de Joás, su hijo Jeroboam II empieza a correinar con él. Aquí James Ussher también, en el apartado 546, pues nos dice lo siguiente: Jeroboam, el segundo, porque hubo un Jeroboam primero que fue en los días de la partición, parece haber sido nombrado virrey del reino por su padre Joás. Aquí vemos pues este dato también, ¿no? Así que sería el año 5 de Joás, sería también el que empezó el año 1 de Jeroboam II correinando. Vamos bajando, vemos aquí pues los años de Amasías a la izquierda, que era el rey que había en ese momento en Judá, y vemos la correspondencia con el rey de Israel, Joás, que en ese momento pues está correinando con Jeroboam II. Finalmente, el año 16 de Joás de Israel, el año sería también el año muere, seguramente, y el año 1 de los 41, empieza el año 1 de los 41 que reinará Jeroboam II. Nos dice Segunda de Reyes 14:23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, lo vemos a la izquierda, efectivamente, esto aconteció en el año 15, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Así que aquí empezarían estos 41 años de Jeroboam ya oficiales, y vemos cómo Israel pues, ha recuperado su forma de computar inclusiva, es decir, que ha recuperado en fin, la forma como empezó ya desde un principio a contabilizar los reinados, ¿no? Vamos bajando en esta cronología, donde vemos pues, a la izquierda los años desde la creación en rojo. Vemos pues en azul los reinados de los reyes de Judá y en verde los reinados de Israel. Vamos viendo esta sincronía, ¿no? Finalmente vemos que en el año 29 de Amasías, han pasado 15 desde la muerte del rey Joás de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, 15 años. Es decir, vamos a volver a leerlo. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, el rey en el año 29, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacaz, 15 años. Es decir, que han pasado 15 años desde la muerte del rey Joás de Israel. Bueno, estos son datos que se nos dan para que Dios nos los da, para que nosotros con paciencia los vayamos cruzando de forma que las piezas del puzzle encajen a la perfección. Ningún dato que sale en la Biblia cronológico puede desentonar en la cronología. Si hay un dato que no encaja, claro, lo más fácil es decir que se equivocó el escriba, pero en realidad lo que hay que hacer es intentar de ver la forma en cómo puede encajar. Esto es un puzzle en el cual sus piezas deben encajar perfectamente, ¿no?
Vamos bajando, vemos que el año Amasías, rey de Judá, pues deja de reinar, muere y pasa a reinar Azarías. Nos dice que en el año 3195 desde la creación es el año 1 de los 52 que reinará Azarías, o Ucías, también llamado Ucías, sobre Jerusalén. Nos dice concretamente, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Claro, aquí habría una disonancia, ¿no? Porque nos dice que Azarías, el rey de Judá, empezó a reinar en el año, que nos dice en el año 27, cuando comenzó a reinar. Comenzó a reinar Azarías, hijo del rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó Jerusalén. No, lo dice al principio, perdón. En el año 27 de Jeroboam. Es decir, Azarías empezó a reinar en el año 27 de Jeroboam, segundo el rey de Israel. Pero si nosotros nos vamos a la derecha, vemos que es el año 16 de Jeroboam, ¿no? Bueno, esto es porque en este caso se nos da el dato desde que Jeroboam II empieza su correinado con su padre. Con lo cual aquí James Ussher, en el apartado 552, nos lo aclara también. Azarías lo sucedió en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, contando desde el momento en que comenzó a reinar como corregente con su padre. Por esto, vamos ahora a ir un poco para atrás, por eso vemos a la derecha cómo Jeroboam estaba correinando y pusimos que empezó a correinar en el año 5 de su padre Joás, porque de esta forma, cuando tú te das cuenta de esto, que empezó a correinar en ese año, es cuando te cuadra luego en este dato que se te da luego cuando empezó el reinado del rey de Judá, Azarías, que fue en el año 27 de Jeroboam. No en el año real 27, sino desde que empezó a correinar con su padre. Vamos bajando, vemos aquí la sincronía una vez más. Y aquí empezamos a ver algo también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando hemos dicho que la cronología de Judá se nos da seguida, sin lapsus, es decir, que es lógico, porque Dios nos ha dado la cronología siempre a través de su pueblo, del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios en esos años era el pueblo de Judá. Con lo cual, no pueden haber espacios vacíos en la cronología de Judá. Esto, en cambio, no pasa con la cronología de Israel. Lo vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? En el año 41 de Jeroboam, pues acontece que nos quedamos sin reyes de Israel. Hay unos años de desorden, durarán pues unos 11 años, y esto acontece cuando muere el Jeroboam II, el rey de Israel. Lo pongo aquí en rosa, empieza un periodo muy convulso para Israel. No sabemos qué sucedió entre la muerte de Jeroboam II y el ascenso al trono de su hijo Zacarías. Israel entra ahora nos dice el comentario bíblico adventista, Israel entraba ahora en el último y oscuro periodo de su historia. Un rey seguía a otro en rápida sucesión mediante asesinatos, práctica común en esa época. James Ussher nos dice, respecto a este vacío, cuando Jeroboam murió, el reino declinó seriamente. Surgieron tumultos que los llevaron a su destrucción final, comenzando primero con la propia familia de Jeroboam y luego con todo el reino. Todo se redujo a la anarquía entre los israelitas durante 11 años y medio y no hubo rey durante ese tiempo. Esto se deduce cuando se comparan los tiempos de estos dos reinos. Toda esta información, lógicamente, esto no te lo dice directamente la Biblia, pero si tú cruzas la cronología con los reyes de Judá, pues ves esos espacios vacíos y, en este caso, James Ussher llegó a esta conclusión, ¿no? Que hubieron unos 11 años de anarquía y de desorden en el reinado de Israel. Aquí lo vemos pues reflejado, ¿no? Los años a la izquierda de Judá, donde sí había rey, y los años a la derecha de Israel, donde hubo ese desorden durante esos años. Finalmente, sube al trono Zacarías, el hijo de Jeroboam II, y esto acontece en el año 38 de Azarías, lo vemos a la izquierda, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. Aquí vemos cómo la anarquía, cómo la confrontación continúa, vemos ese periodo de inestabilidad de Israel, que los conduciría finalmente a su desaparición, ¿no? Luego no se nos da más detalles hasta el año siguiente, en el año 39 de Azarías de Judá, donde se nos dice que un tal Salum pues mata a Zacarías y reina un mes.
nos dice la palabra de Dios, Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Uzías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. De forma que vemos aquí pues todos estos tumultos que se iban sucediendo los reyes y pues había esta anarquía en Israel, ¿no? Después Manahem sube de Tirsa a Samaria, de una ciudad a otra de Israel, para luchar contra Salum y lo mata. Hay un tiempo de desgobierno, es decir, que el rey Salum gobierna pues realmente durante un mes. Entonces Manahem, nos dice la palabra, saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa. Los saqueó porque no le habían abierto las puertas y abrió el vientre de todas sus mujeres que estaban encintas. Vemos realmente un periodo en Israel pues muy convulso, ¿no? Luego, aunque domina Manahem, de momento no gobierna nadie oficialmente. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gad, y nos dice, ¿no? Es decir, que Manahem, pues de alguna forma se coge el control, es el que tiene pues mayor poder en Israel, aunque todavía pues no tiene el dominio total, ¿no? Esto no acontecerá hasta el año siguiente, como nos dice la cronología. James Ussher, en su apartado 574, respecto a Manahem, nos dice, mientras Manahem pasó 11 meses luchando para apoderarse del reino, Dios incitó a Pul, rey de Asiria, a invadir la tierra de Israel. Bueno, aquí vemos pues todos estos datos, ¿no? Que también nos permiten o nos permitirán en estudios posteriores, si Dios quiere, el poder entrar también en estas cronologías de los reyes paganos, de los reyes seculares, tanto de Asiria como de otras naciones, que a veces, pues en la cronología oficial de esos reyes que se nos está dando hoy en día, y como hemos hablado en la escuela sabática, pues no coinciden, ¿no? Claro, ante estas disonancias, ¿quién tiene razón? ¿Tiene razón la Biblia o tiene razón pues estas cronologías paganas, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que tiene siempre razón la Biblia, porque prueba de ello nos ha dado, ¿no? Pero en todo caso, pues ya esto lo iremos tocando en cultos posteriores, si Dios quiere. Nosotros vamos a proseguir, vamos a seguir bajando. Estamos en el año 3233 desde la creación, en el año 39 del rey Azarías de Judá. Han habido todos estos movimientos en Israel. Seguimos bajando. En el año 40 de Azarías, finalmente, Manahem empieza su gobierno de 10 años. Vemos aquí los años de Azarías y de Manahem. Y vemos cómo finalmente en el año 3244, en el año 50 de Azarías, pues empieza a reinar otro rey en Israel, que era Pecaía. Nos dice la palabra, en el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria. 2 años. En el segundo año, que sería el año 51 de Azarías, nos dice más cosas la palabra, nos dice, y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la Casa Real, en compañía de Argob y de Ari, y de 50 hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Es decir, que Peca, este capitán, pues asesina a Pecaía, ¿no? En el año 52 ya de Azarías, vemos cómo acontecen más cosas, ¿no? Nos dice en el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Bueno, este dato cronológico, ¿no?, del año 52 de Azarías, pues, una vez más nos indicaría pues, la ubicación exacta de los acontecimientos, ¿no? Peca mata a Pecaía en el año 51 de Azarías, pero no empieza a reinar oficialmente en Israel hasta el año 52 de Azarías. Vamos bajando, vemos que finalmente el reinado de Azarías termina y que empieza el reinado de Jotam. Nos dice, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Vemos, pues, una vez más, esta sincronización entre las dos cronologías, que evidentemente la que manda siempre es la de Judá. Judá es el pueblo de Dios. Luego, la cronología de Israel se acopla a la cronología de Judá de la única forma que puede acoplarse, porque si no el puzzle en alguna de sus piezas no encajaría. Pero Judá siempre, la cronología de Judá siempre tiene la preeminencia. Vemos que el año 16 de Jotam, Acaz
empieza a reinar al morir su padre, aunque no empieza a contar oficialmente hasta el año nuevo. Una vez más, pues, esta situación, ¿no? Esto, pues, vemos, por tanto, que en el año 3263, desde la creación, ya empieza a gobernar Akkad, estos 16 años, de forma oficial. Vemos como en el año 4 de Akkad, pues, acontece más cosas. En el año 4 de Akkad se cumplen 20 años desde que Jotam empezara a reinar, desde que Jotam, su padre, empezara a reinar, se cumplen 20 años. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque ahora a la derecha vemos un dato que se cruza con esto. Vemos a la derecha cómo está el año 20 de Peka y al año siguiente Oseas asesina a Peka, pero su intento de reinar no se consolida. Pero en todo caso, Oseas mata a Peka el año 3266 desde la creación. Nos dice, y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peka, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató. Y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Uzías. A los 20 años de Jotam, hijo de Uzías. Aquí, claro, uno se hace un lío, ¿no? Porque, claro, si busca el año 20 de Jotam, ¿dónde está? Porque el año 20 de Jotam reinó 16 años. Bueno, aquí es donde uno tiene que echar mano de la sabiduría de James Ussher y él pues ya dedujo la forma de resolver este enigma, ¿no? Él nos dice en su apartado 610, cuando Oseas, el hijo de Ela, asesinó a Peka, el hijo de Remalías, es decir, cuando Oseas mató a Peka, se apoderó del reino 20 años después de Jotam, 20 años después que Jotam de Judá comenzara a reinar sobre Judá y el año cuarto del reinado de Acaz. Sin embargo, el reino estuvo en desorden civil y anarquía durante 9 años. Es decir, que Peka asesina a Oseas y lo asesina en el año 20 de Jotam. Jotam era el padre de Acaz. Si contamos desde el año en que empezó a gobernar Jotam de Judá, pues te das cuenta que cruzando los datos, esto aconteció en el año 4 de Acaz, donde es cuando se cumplían ya esos 20 años desde que Jotam empezara a reinar. Resuelto este enigma, vamos a continuar, vamos a seguir bajando. Vemos que el gobierno de Acaz en Judá pues no tuvo contrapeso en Israel, ahí hubo pues desorden y anarquía durante unos cuantos años. Finalmente vemos otro dato cronológico en Israel, donde vemos como poco a poco se va difuminando. La sensación que da es que Israel, a medida que se iba acercando a su final, los datos cronológicos que se van dando acerca de ese reino, pues se van difuminando cada vez más. En cambio, nosotros tenemos siempre la fortaleza de la cronología de los datos de Judá, que nunca se dejan de lado, digamos, ¿no? Siempre se da luz acerca de esa cronología. Vemos cómo en el año 12 de Acaz, rey de Judá, pues Oseas empieza a recuperar el control, ¿no?, sobre el país, aunque había asesinado a Peka y parece que tiene un poco la preeminencia, pero hay desorden y no empieza a recuperar el control hasta este año 12 de Acaz. Nos dice la palabra, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Bueno, empieza a recuperar el control, ¿no? Vemos también cómo en esos años, en ese momento, Oseas empieza a ser ayudado por el rey asirio Tiglat-Pileser, de forma que entendemos, ¿no?, que bueno, este es un dato que nos da el comentario bíblico adventista. Ahora que lo estoy viendo, esto tendríamos que ponerlo entre paréntesis porque no sé si realmente Tiglat-Pileser estaba en ese momento reinando o no. En todo caso, lo dejamos aquí, ¿no? Pudo ser que Asiria ayudara a Oseas a tomar el control definitivamente del país y bueno, esto se refleja en Segunda de Reyes 17.1. Vamos bajando, vemos el 13 año de Acaz, rey de Judá, como Oseas pues ya va recuperando el control y finalmente en el año 14 de Acaz, pues Oseas ya toma el control de todo el país y es cuando nos dice que reinó 9 años. Ahí empezarían a contar estos 9 años del reinado de Oseas, rey de Israel. Vamos bajando, vemos pues en el año 16 de Acaz, rey de Judá, que nos dice que Ezequías empieza a reinar al morir su padre, aunque no empieza a contar oficialmente hasta el año nuevo. Una vez más, la forma de computar
no inclusiva de los reyes de Judá. Es decir, que en el año 16 Acaz muere, sube al trono su hijo Ezequías, pero el reinado oficial de Ezequías no empieza hasta el año siguiente, en el año 3279 desde la creación. Por otro lado, vemos cómo en el año 4 de Oseas nos dice que Oseas, el rey de Israel, este es un dato cronológico que nos lo da James Ussher, Oseas, el rey de Israel, consultó de antemano con So, rey de Egipto, y se negó a pagar más tributo a Salmanasar. Aquí es donde empiezan ya los problemas del último rey de Israel, ¿no? En los cuales él pues, se niega, Oseas, a pagar tributo a Siria, piensa que Egipto le podrá dar soporte, y esto pues ya es su perdición definitiva, y el reino de Israel pues ya será el último rey que tendrá, ¿no? Vamos bajando por el reinado de Ezequías, vemos que en el año 7 de Oseas pasan más cosas, vemos que en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año 7 de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Aquí el dato es muy claro, ¿no? Aquí se cruzan realmente tres cronologías. Se cruza la cronología de los reyes de Judá, nos dice el año 4 de Ezequías, también se cruza con la cronología de los reyes de Israel, nos dice el año 7 de Oseas, y se cruza también con la cronología de los reyes asirios, porque nos dice que en ese año subió Salmanasar. Es un dato pues, que nos puede ser útil cuando vayamos a intentar dilucidar pues, esas cronologías, ¿no? El James Ussher, en el apartado 631, nos da un dato, nos dice: luego pasó y arrasó toda la tierra de Israel y marchó hacia Samaria en el cuarto año de Ezequías. En el año 7 de Oseas sitió Samaria durante 3 años. O sea que hubieron esos 3 años de sitio en el año 7, que empezaron en el año 7 de Oseas. Y ya, pues, para finalizar con el reino de Israel, aquí ya desaparece, en el año 9 de Oseas, que fue el 6 de Ezequías, nos dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, quizás Salmanasar V, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalaj, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Nos dice también que y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6 de Ezequías, y aquí es donde nos da el dato cronológico que podemos cruzar, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Con lo cual, aquí sería el fin de la cronología de Israel, y a partir de aquí la cronología, lógicamente, se simplifica, porque ya solo dependemos de los reyes de Judá, ¿no? Vamos bajando por Ezequías. Vemos que Ezequías pues, gobernó hasta el año 29, que fue el 3307 desde la creación. Vemos que luego sube Manasés, que reinará 25 años. Vamos bajando por Manasés. Tenemos la concordancia entre los años desde la creación en rojo y el año que correspondió con el reinado de Manasés. Llegamos pues, finalmente al reinado de su hijo Amón, que reinó 2 años. Como siempre, su año no empieza a contar hasta el año siguiente del último año del rey anterior. Nos dice pues, que de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jaruz, de Jotba. Y gobierna 2 años, por tanto, y el año siguiente pues, ya empieza el año oficial de Josías, ¿no? Que gobernará 31 años. Vamos bajando por Josías. Estamos ya en el 3395 desde la creación. Y aquí, en el año 31, empieza también un periodo que hay que ir con mucho cuidado en la cronología, y con esto ya terminaremos, que es el periodo en los cuales vemos que luego vienen reyes que gobiernan solamente 6 meses, ¿no? Esos 6 meses, ¿cómo se computaban? ¿Como un año entero o como 0 años, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora. Por tanto, en el año 3395 acontece lo siguiente. Josías, el rey de Judá, es muerto por Necao en Megido, el Necao de Egipto. Lo matan, se enfrentan egipcios y el reino de Judá en Megido, y el rey Josías es muerto. El pueblo escoge a Joacaz, que era su hijo,
pero a los 3 meses Necao lo depone poniendo en su lugar a Joacim. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 23:34. Es decir, que tenemos esta situación. El rey Josías se enfrenta a Necao, es muerto, el pueblo de Judá nombra a su hijo Joacim, Necao prosigue su campaña hacia Siria, hacia Babilonia, perdón, hacia Siria, y cuando vuelve de esa campaña en Asiria, ve que el pueblo de Judá ha puesto al hijo de Josías como rey y Necao lo que hace es deponerlo, ¿no? Dice, de 23 años era Joacaz cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Es decir, que este rey Joacaz gobernará solamente 3 meses. Antes he dicho 6 meses, perdón, eran 3 meses. Joacim empieza a reinar, pero su reinado oficial no empezará hasta el año nuevo. Que Joacaz no tuvo reinado oficial lo vemos cuando Jeremías se salta a este rey. Es decir, Josías muere en Megiddo en el año 31 de Josías. Ese año mismo 31 empieza a reinar su hijo 3 meses. Como todavía no ha llegado el año nuevo, bueno, pues ese hijo Joacaz es depuesto por Necao y en su lugar se nombra a otro rey, se nombrará a Joacim. Con lo cual, Joacaz, esos 3 meses de Joacaz desaparecerán. No habrán tenido tiempo de computar como un año, no habrán tenido tiempo de computar como un año oficial. Que realmente el hijo de Josías no computó como 0 años, lo vemos en Jeremías, ¿no? Jeremías 1, del 1 al 3. Vemos como Jeremías, ahora lo leeremos, no nombra a este rey, no nombra a Joacaz, que gobernó 3 meses. Pasa de Josías al rey siguiente, Joacim. Nos dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón. Es decir, Jeremías empezó en los días de Josías, ¿no? Rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Bueno, en definitiva vemos como Jeremías nos dice que empezó a profetizar en los años de Josías y que continuó en su ministerio en los años de Josías, del hijo, me estoy haciendo lío, de Joacim, o sea que Jeremías nombra a Josías y nombra a Joacim, pero se salta al hijo de Josías que fue Joacaz. Con lo cual aquí queda demostrado que Joacaz no computó en esta cronología. Vamos bajando, empiezan pues por tanto los 11 años oficiales de Joacim, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Aquí son estos 11 años de Joacim, ya estamos terminando. Llega el año 11 de Joacim, en el cual es apresado por Nabucodonosor y deportado a Babilonia. Sube al trono su hijo Joaquín, que reinará 3 meses. Este también reinará 3 meses. Nabucodonosor lo destituye justo antes de que el año nuevo empiece. Es decir, a este rey Joaquín le sucederá lo mismo que le sucedió al anterior que hemos visto, que estos 3 meses tampoco computarán. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues en Segunda de Crónicas 36:10 nos dice lo siguiente. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Es decir, a la vuelta del año. A la vuelta del año, ¿qué era? Pues el 1 de Tirri, que era cuando cambiaba el año civil. Con lo cual vemos que Joacim es secuestrado por Nabucodonosor, sube al trono Joaquín durante 3 meses y antes de que cambie el año, antes de que del 1 de Tirri cambie el año, pues Nabucodonosor destituye a Joaquín
y pone en su lugar a Sedequías. Con lo cual, Joaquín también está demostrado que queda sin computar en la cronología. Finalmente, empieza el año de Sedequías, en el año 3407, y reinará 11 años. Aquí vemos pues, estos 11 años últimos, y como este último año, esto no lo vamos a leer, quien quiera pues lo tiene en Segunda de Reyes 25, vemos como Sedequías, en su 11º año de su reinado, es cuando Jerusalén es destruida por los ejércitos de Nabucodonosor, y esto sería el año que va del 587 a.C. al 586 a.C. Concretamente, Jerusalén cayó en el verano del año 586 a.C. Este sería el último año de esta cronología que hemos ido siguiendo desde la creación hasta el año 11 de Sedequías, este año 3417 desde la creación. Hemos visto hoy, por tanto, esta cronología en detalle en cuanto a los reyes de Judá y de Israel, que es lo más complicado, pero, insisto, si no tiene tanta complicación, si tú te riges por la norma de que lo que manda son los reyes de Judá, que es el pueblo de Dios, entonces todo se simplifica, ¿no? En definitiva, pues tendríamos esto. Tendríamos, cuando uno pues, se acerca a lo que es la cronología de los reyes de Judá y de Israel, tendríamos una cronología, un calendario oficial, de alguna forma, que se está dado este mensaje a través de estos reyes que gobernaron en Jerusalén, con lo cual se salta a Atalía, y es una forma sencilla de presentar esta cronología, en la cual nos da 387 años, es decir, Dios quiso que el pueblo de Dios tuviera una forma fácil, creo yo, de computar estos años difíciles de las cronologías de Judá y de Israel. Él nos puso la forma fácil, en forma de este calendario oficial, en el cual no está Atalía, pero que sumando los años nos da este periodo de 387. Y luego tenemos la forma en detalle, la forma de lo que realmente aconteció, que también nos da, como es lógico, 387, pero que hay que entrar a profundizar mucho más con estudio, con comparativa, y que, en fin, requiere de un esfuerzo, ¿no? Y que ha traído tanta confusión en el mundo cristiano, porque tanta gente pues, ha dado su interpretación a los hechos que acontecieron en estos días de Judá y de Israel, ¿no? Bueno, pues Dios nos presenta de alguna forma esta doble forma de presentar la cronología, ¿no? Evidentemente, si uno quiere demostrar las cosas, tendrá que hacerlo desde el calendario verdadero, ¿eh? Pero si uno quiere simplificar las cosas, pues podrá ir al calendario oficial. Aquí tenemos pues la fecha de creación que obtuvimos, ¿no? A través pues, de esta simple suma, ¿no? Hemos visto que nos hemos quedado en el 3417, si esto lo sumábamos al 587, 586 a.C., nos daba la fecha de la creación. Ahora sí ya, creo yo, demostrado totalmente que la fecha de la creación fue del 1 de Tirri del 4004 al 30 de Elul del 4003. Bueno, no porque yo lo diga, mucha gente antes lo ha demostrado. Yo me refería en los temas que estoy presentando, es cuando veo que se demuestra, ¿no? Y, bueno, pues ya está. Esto sería el final, donde vemos, pues como siempre, esta cronología que hemos ido dando, en donde empezamos por Adán y vamos descendiendo. Aquí, pues, damos los años cronológicos, damos también en la segunda columna los años desde la creación del mundo, en la tercera columna, perdón, y luego, pues, vemos los años que serían históricos, ¿no?, en correspondencia, y los versículos, por si alguien lo quiere comprobar. Vamos bajando, vemos, pues, cómo van aconteciendo las cosas. Y finalmente, pues claro, aquí en este caso yo lo he cambiado, lo he puesto pues como sería el calendario verdadero para también poder demostrarlo mejor quizá ante la gente, ¿no? Porque siempre puede haber alguien que te diga, hombre, ¿y a Talía dónde la has dejado, no? Bueno, pues para no tener que explicarle lo del calendario oficial, pues bueno, también es una forma de demostrar la cronología, pues como lo hemos presentado ahora, y aquí pues lo pongo de forma simplificada, ¿no? Vemos como Josafat pues reinó 21 años, él reinó 25 en realidad, pero ponemos 21. Luego vemos como 4 años los reinó junto a Joram, y estos 4 años pues computarían tanto en Josafat como en Joram, que Joram reinó 8 años. Pues estos años de Joram son 4 con Josafat, 3 en solitario y 1, que fue el año también que gobernó último de Joram y el primero de Atalía.
y finalmente Atalía 5 años, ¿no? Todo esto lo sumas y te da lo mismo que en la otra cronología, pero bueno, esta es realmente la forma verdadera como acontecieron las cosas, vamos a decirlo así. Y nada más, hermanos, pues hasta aquí este culto. Pido perdón porque seguramente habrá sido un poco espeso, pero en definitiva, bueno, las cosas a veces pues no hay otra forma de presentarlas, la cronología es la que es y pienso que es una forma también de podernos guiar y de tener, bueno, ubicadas bien las fechas y de poder también demostrar ante la gente pues en qué nos basamos cuando decimos que el año 4004 de la creación fue cuando fue, ¿no? Pues nada más por mi parte y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, te doy las gracias yo también personalmente por haberme permitido presentar este culto, porque son temas pues delicados y te agradezco que me hayas guiado en este tema. Padre, te damos las gracias por todo lo que haces por nosotros, no nos abandones. Ayúdanos a caminar en tus caminos para que tú, obedeciéndote en las obras, nos puedas cambiar el carácter, nos puedas cambiar nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de tratar a los demás y podamos pues estar a la altura de lo que tú nos pides para poder entrar en esta Canaán celestial. Te pido, Señor, que esta semana te pedimos que sea propicia para todos nosotros, para que podamos seguir en tus caminos y que podamos acabar de pasar este sábado en consonancia contigo. Perdónanos todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.